Y sin más preámbulos, pues si les parece, les explico en primer lugar el motivo por el cual me decidí a acometer esta obra. Pero antes, como Rafael nos ha puesto también un poco en antecedentes con la guerra de Cuba, con las efemérides militares, las batallas pues, que ha protagonizado España pues, a lo largo de la historia y más recientemente, no querría olvidarme de comentarles que hoy, precisamente hace 125 años, un día como hoy, se inició el asedio a los 50 soldados españoles y 4 oficiales del ejército español que estaban destacados en La Valer, en la población de Valer, en Filipinas, en la isla de Luzón. Hoy hace 125 años que se inició ese asedio que se prolongó en el tiempo durante 337 días. Y como muy bien saben ustedes, esos héroes, esos españoles, son conocidos como los últimos de Filipinas, Incluso una vez que se firmó el armisticio entre España y Estados Unidos, en la guerra entre España y Estados Unidos, en el mes de abril de 1898, ellos permanecieron fieles y no claudicaron y no perdieron la plaza, no la dieron la plaza, a pesar de que ya en abril pues, ya se había firmado esa cesión de Filipinas por parte de España a Estados Unidos y permanecieron allí pues, hasta principios de junio del mismo año. Por lo tanto, son unos héroes que tuvieron un reconocimiento incluso de aquellos que protagonizaron la batalla por parte de Estados Unidos y de los independentistas filipinos que fueron realmente los que recibieron el apoyo de Estados Unidos para independizarse de España, como pues, el general Aguinaldo y otros tantos. Bien, dicho esto, ¿por qué he querido comentar esta efeméride? Porque realmente ellos son un referente para todos nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos en la lucha por la defensa de nuestra tradición. Somatemps siempre ha significado eso, ¿verdad? No claudicar a nuestras tradiciones, a nuestra tradición en mayúscula, a nuestro amor a la patria, y por eso estamos aquí, y por eso la labor que hace pues, Javier Borraicoa y todos los que estáis aquí presentes pues, es tan loable, y a mí pues siempre me sirve de referente para seguir animado en la lucha contra los enemigos de Dios y de España, y por lo tanto este referente también cercano en el tiempo, como los últimos de Filipinas, nos anima a seguir esa misma línea. Motivo del libro. El motivo del libro lo encontramos en el año 2017. Yo era un humilde profesor de secundaria de bachillerato, soy licenciado en Geografía e Historia, soy doctor en Filología, y ante los luctuosos sucesos del procés de 2017, lamentables, bueno, pues me hirvió la sangre y dije, ¿cómo puedo yo aportar algo, mi granito de arena, cuál sería pues, para luchar contra este despropósito? Entonces pensé, mira, lo único que sé es algo de historia y por lo tanto, mira, vamos a escribir un libro de historia de Cataluña para desmentir los tópicos que utiliza habitualmente el separatismo catalán y que son encumbrados a dogmas, parece que imposibles de refutar. Y por eso pensé, vamos a hacer algo que sea ágil también en cuanto a la lectura, porque por desgracia pues, la gente en general, sobre todo las nuevas generaciones, leen poco, están viviendo en un mundo muy visual, de secuencias muy rápidas, el mundo de las pantallas, de las televisiones, de las plataformas digitales, y por lo tanto cada vez cuesta introducir a los niños más en el mundo de la lectura. Por lo tanto, no solo los niños, por desgracia, una manera fácil sería hacer esto que pretendía a través de una pregunta y una respuesta, una especie de catecismo de toda la vida. Una pregunta, un enunciado breve y una respuesta de esa cuestión en 3-4 líneas. Esto es lo que he intentado a través de 265 preguntas.
distribuidas en 217 páginas, con 117 notas a pie de página y con 52 referencias bibliográficas, fuentes documentales y fuentes bibliográficas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que es una obra de divulgación? Sí, es una obra de divulgación, pero al mismo tiempo todo aquel que quiera saber un poco más o que quiera introducirse en el mundo de un aspecto concreto, especializarse en alguna cuestión determinada, bueno, pues yo le ofrezco aquí la posibilidad de autores de referencia solventes para seguir adelante, porque en nuestro caso el saber no ocupa lugar y es muy necesario ante la presión constante que recibimos de ciertos argumentos, de ciertas premisas que son falsas por parte de pues la prensa, los enemigos de España, los enemigos de la tradición. ¿Y por qué quería yo desmentir estos, sobre todo, tópicos históricos? Bueno, porque pues ya sabéis que el separatismo pues dice que España es un Estado, es un país sojuzgado, es un país ocupado y que en su día pues fue un Estado. Todo esto es falso y por lo tanto lo que no podíamos permitir, yo no podía resignarme, era a admitir que 1500 años de historia común se tiraran por la borda de un plumazo. No podía ser, y esa era mi manera de combatir ese despropósito. Digo 1500 años de historia común, sí, porque desde que existe España, Cataluña es España. España siempre ha tenido como parte esencial de su ser a Cataluña. No se puede entender Cataluña sin España, ni España sin Cataluña. Y digo 1500 años de historia porque sí es cierto, desde el momento en que nace España, que es durante la época del reino visigodo, primero de Tolosa, después de Toledo, en ese momento, principios del siglo VI, ya podemos hablar perfectamente de España. Ya es una realidad soberana, desgajada de Roma, que había sucumbido en el año 476, y por lo tanto podemos hablar con propiedad de España durante el reino visigodo de Toledo. Hay quien dice, no, España empieza a funcionar, bueno, pues con los reyes católicos, bueno, como un Estado moderno, sí, es cierto, como Estado moderno. Otros dicen, no, hasta la Constitución de 1812. No, en 1812 se abre un periplo de una España liberal que nada tiene que ver con su esencia. Por lo tanto, el origen de España es precisamente el reino visigodo de Toledo. Y además, pues hay muchas muestras muchos ejemplos de que esto es así. San Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, durante el siglo VI escribe un Laus Hispaniae, todos ustedes lo conocerán, la mayoría de ustedes, una loa a España, a sus gentes, a sus costumbres, sus características geográficas, culturales, y habla de alabar a España. En el tercer concilio de Toledo, del año 589, sucede algo que es importantísimo para España, y es que se reconoce oficialmente en España que la religión católica es la religión de la nación. El tercer concilio de Toledo no son concilios litúrgicos o concilios de tipo religioso, no, son realmente asambleas de debate y de construcción política, en donde asisten políticos, nobles, incluso obispos de toda España. Y fíjense si realmente podemos hablar de España, porque en ese tercer concilio de Toledo hay personajes tan variopintos en cuanto a su origen geográfico, como, por ejemplo, Aquilino de Ausona, Vic, el obispo Polibio de Lérida también, o el mismo San Leandro de Sevilla. Por lo tanto, todos participan en un concilio de España y por lo tanto podemos hablar en plenitud, digamos, con toda la certeza de que aquello ya es España. Bien, no puedo entretenerme mucho más
en todo el itinerario cronológico de los hechos más fundamentales que voy desgranando aquí en el libro, pero sí que pues, me he entretenido un poquito más en este origen, en la fundación de España. Y esto que es así, que se puede probar a lo largo de la historia de que Cataluña siempre ha sido España, y luego pues les daré algún ejemplo más, siempre ha sido así. Cuando hay alguien, o algunos personajes, o algunos intelectuales, o algunos políticos que empiezan a poner en cuestión esta realidad, ¿cuándo? Pues a partir de finales del siglo XIX, cuando el momento del romanticismo, de la irrupción del romanticismo en toda Europa, y también en España, y también en Cataluña, es ya una realidad. Hasta finales del siglo XIX no existía sentimiento nacionalista en España ni en Cataluña. Es a raíz de la llegada, de la evolución, de la implantación del romanticismo, que en Cataluña se llamó la Renaixença, es cuando empiezan a aparecer estos primeros vestigios de nacionalismo. Minoritarios, pero ya empiezan a aparecer. ¿Y por qué? Porque el romanticismo se fundamenta en una premisa, y es la siguiente. Lo subjetivo, lo emocional, el sentimiento tiene que estar por encima de todo, por encima incluso de la razón. Es la exaltación, el romanticismo es la exaltación de los sentimientos, por encima de la razón, por encima de la verdad histórica, por encima de las costumbres, de la realidad, por encima de lo objetivo. Es el triunfo del subjetivismo. Bien. Entonces, a finales del siglo XIX hay un señor, hay que decir, es verdad, antes lo ha comentado Rafael por aquí, ¿verdad? Decía, inicialmente los autores de la Renaixença no intentan proyectar una política nacionalista, y imbuidos por ese romanticismo que está en moda en toda Europa, entiendo que sabrán que es un movimiento pues, intelectual, cultural, artístico, bien, pues intentan recuperar el esplendor glorioso, muchas veces magnificado, muchas veces exagerado, hiperbólico, del esplendor cultural, pues eso de la marca hispánica de Cataluña en la Edad Media, y bueno, pues intentan recuperar la lengua y la cultura catalana que había tenido una época de esplendor, pues en el siglo XIII, el siglo XIV, desde el XV había tenido una etapa de esplendor, e intentan recuperarlo y ponerlo otra vez en valor, pero lejos de intenciones o otros propósitos políticos. Llega un señor que es Prosper de Bofarull, que es un historiador que ya sí que utiliza, digamos, que los postulados del romanticismo en la cultura, concretamente en la historia, para hacer política. Y escribe un libro que es Los Condes Vindicados de Barcelona, donde pone a la misma altura de los reyes a lo que solamente eran condes. Bueno, no me enrollo mucho más aquí, que si no les voy a cansar. Un poco de pausa. ¿Y por qué el libro blanco? ¿Por qué el título del libro blanco de la historia de Cataluña? Libro blanco. Porque el blanco es el color acromático, es el que carece de todo matiz. Es el que no tiene sesgos, no tiene posibilidad de subjetivizar nada. Y por eso hemos elegido el adjetivo de blanco. Blanco, el blanco, pues podríamos decir también, es la ausencia de oscuridad, la máxima brillantez, y por lo tanto, en cualquier caso, es la historia de Cataluña sin ningún sesgo ideológico, sin ningún rasgo de subjetivismo. Al menos esto es lo que nos hemos propuesto. Y a mí siempre me gusta recordar aquella parte, aquellas palabras de Miguel de Cervantes en el Quijote, en el capítulo 9, en la parte primera, cuando dice: habiendo y debiendo ser los historiadores verdaderos
y no nada apasionados, ni que la mentira, ni el temor, ni el rencor, ni la pasión les hagan apartar del camino de la verdad, cuya madre es la historia, decía, émula del tiempo, decía también testigo de lo pasado, testigo de las acciones y bien, una serie de cosas más muy bonitas. En cualquier caso, el historiador lo que tiene que hacer es buscar la verdad sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha movido, no siempre se consigue, esto desde luego, no decimos aquí que somos perfectos y nos hemos dejado llevar por algún matiz pues, que es un poco más subjetivo, pero el propósito ha sido este. Bien, algún detalle más, porque ¿cómo vamos de tiempo ahora? Bien. Sí, bueno. Sí, vale. ¿Alguna cosa que quisiera contarles? Claro. España como nación se ve truncada con la invasión musulmana en el año 711 y todos aquellos españoles que no quieren quedarse subyugados por el yugo, valga la redundancia, del Islam, pues se refugian en el norte peninsular y se van creando los núcleos de resistencia, y van apareciendo pues los distintos reinos, Asturias, Reino de León, y en Cataluña, en las montañas de Cataluña, de lo que hoy en día es Cataluña, se crea la marca hispánica. ¿Qué es esto de la marca hispánica? Pues la marca hispánica es un territorio que está relativamente protegido por el rey de Francia, Carlomagno, para evitar el avance hacia el norte de las huestes islámicas. Entonces, como bien saben, los musulmanes llegaron hasta Poitiers en el año 732, allí fueron derrotados, bajaron de nuevo bajaron de nuevo la península, pero creó allí Carlomagno un dique de contención en la marca hispánica. Bien, lo que hoy en día es Cataluña, una parte de lo que hoy es en Cataluña es la marca hispánica. Fíjense que se utilizó el adjetivo de hispánica, no marca de Cataluña o catalano, marca hispánica, porque pues, todo el mundo admitía que eso era España, ¿verdad? Y bueno, pone al cargo de la marca hispánica Carlomagno a su hijo Ludovico Pío, y es muy bonito esto que les voy a contar porque, claro, cuando los musulmanes van invadiendo territorio de España y concretamente de Cataluña, algunos cristianos, o muchos cristianos, tienen que ir reculando, van al sur de Francia, se refugian allí, pero Ludovico Pío, cuando ya se ha construido ese dique de contención que es la marca hispánica, crea un ejército que proteja pues su territorio desde la marca hispánica. Y entonces allí, en ese ejército, se incorporarán pues tanto gentes de Aquitania como de Tolosa y como los hispanos que se han tenido que refugiar en territorio francés. Por eso hay un filólogo, Paul Aes-Beshir, que a principios del siglo XX explica que Ludovico Pío y los francos van a denominar a todos aquellos que viven en la marca hispánica, son los francos los que denominan a aquellos que viven o que vivían en la marca hispánica como españoles. Y lo explica de la siguiente manera. El término hispani es el que existía desde la época romana, se perpetúa durante el reino visigodo, pero hay un sufijo provenzal que es ol. Ese sufijo se incorpora al lexema hispani y aparece, por lo tanto, el término hispaniol, el gentilicio hispaniol. Dicho de otro modo, los catalanes somos los primeros en recibir el nombre de españoles en toda la historia, antes que cualquier otro de los españoles que forman parte de nuestra nación. Eso es un motivo de orgullo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Somos los catalanes los primeros en ser denominados españoles, por encima pues, de los que vivían en Murcia, en Andalucía, en Asturias, en Galicia. Bien.
Vamos acabando y doy un salto en el tiempo, un salto abismal, pero bueno, sí, antes también un detalle muy bonito. Aunque es verdad que el Islam rompe España y como reacción aparecen los distintos reinos, es cierto que siempre estaba latente en aquellos cristianos de los distintos reinos que debería llegar un momento en que se recuperase la malograda España. Y por eso, al final llega un momento determinado en la historia, pues que se produce esa reunificación, que todos ustedes conocen, con los reyes católicos. ¿Por qué digo que siempre estaba latente ese sentido de recuperar la malograda España? Pues bueno, ¿por qué? ¿Y cómo lo puedo argumentar esto? ¿De qué manera? Pues fíjense, 8 reyes de Aragón se casaron con princesas castellanas. Se podrían haber casado con otras princesas de otros reinos de Europa. Otros 11 príncipes o princesas aragonesas tomaron esposas o maridos castellanos. Voy a poner algún ejemplo, porque alguno dice, no, esto lo dice usted, pero no lo puede hacer. Jaime I, el conquistador, se casó con Leonor de Castilla, que era hija de Alfonso VIII de Castilla. Otro caso, este es un poco anterior. Alfonso II el Casto se casó con Sancha de Castilla, que era hija de Alfonso VII, también de Castilla. Bien. Por cierto, este también es un detalle que se desconoce, anterior en el tiempo. El conde de Barcelona, que no era rey, el conde de Barcelona, de Gerona, Ausona, Cerdaña y Provenza, que era Ramón Berenguer III, se casó con una de las hijas del Cid, la que en el poema del mío Cid se denomina Sol, porque se llama en realidad María. O sea que siempre había estado latente ese intento de recuperar España, pues que sucumbió ante la invasión islámica. Y finalmente, ahora ya sí que acabo, pues doy este paso en el tiempo. Muchas veces se dice que, claro, bueno, pues, Cataluña siempre ha sido como un oasis dentro de España, ha sido pues la avanzadilla del progresismo, de la tolerancia, del avance cultural, de estar al día, bueno, en fin, todos los adjetivos que se nos ocurran, ¿verdad? Y que por lo tanto, sí, aunque España en ocasiones pues, ha sido una nación, no sé, tachada a la antigua y que defensora de sus tradiciones, pero en Cataluña iba aparte. Y, por ejemplo, durante la Guerra Civil, esa división que existía entre las dos Españas en Cataluña no era así, no fue posible porque era una sociedad avanzada a su tiempo y por lo tanto no existía división como lo existía en el resto de España. Pues esto es una mentira contumaz y lo podemos desmontar pues, muy fácilmente. En primer lugar, el alzamiento nacional en Cataluña no prosperó en Barcelona, pero sí en otras partes, en Figueras, en Mataró, en Lérida. Por lo tanto, no todo el mundo comulgaba con las ruedas de molino, por ejemplo, de una república en Cataluña, además, especialmente izquierdosa, anticlerical y separatista. Otro ejemplo, durante la Guerra Civil se creó, como bien saben todos ustedes, el tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat. Es un cuerpo del ejército, el más laureado, que estaba conformado por 2000 catalanes. No todo el mundo comulgaba con las piedras de molino de la Segunda República, por repetir, anticlerical, antiespañola y eminentemente izquierdista. En Cataluña, no sé si lo saben ustedes, existieron durante todo el periodo de la Segunda República, controlada por Companys, 8 campos de concentración. Que ríete tú de los campos de concentración nazis o soviéticos. 10.000 personas sufrieron los vejámenes y el trato denigrante pues que les propició pues la Generalitat de Cataluña, aunque había campos de concentración que eufemísticamente se llamaban campos de trabajo, aunque García Oliver les denominase así, no dejaban de ser verdaderos campos de concentración. Las 10.000 personas se calcula que pasaron por esos tormentos y esos vejámenes. Y bien, la realidad es la que es
Cataluña siempre ha sido España a lo largo de toda su historia. En este librito pues tienen ese botiquín de combate, ese vademecum, para encontrar cómo contraatacar ante un ataque de los separatistas o de las izquierdas, pues que lógicamente pues, tienen una versión ya pues muy consolidada porque ha sido transmitido a través de los colegios, a través de los medios de comunicación constantemente. Por lo tanto, esto es lo que he pretendido. Finalmente, un episodio muy chusco, ¿no? que últimamente pues, habrán conocido todos ustedes, el desmantelamiento de las pinturas de los óleos monumentales sobre tela del Palacio de la Generalitat en el Salón de Sant Jordi. No sé si ustedes están al corriente, se está procediendo ahora a un desmantelamiento de esas pinturas. Tendrá un coste de 2,3 millones de euros, les importa un rábano a los señores que nos gobiernan si hay gente pues, que está pasándolo mal, si no pueden llenar su cesta de la compra o si se han quedado en la calle. Les importa un rábano, les importa más gastarse 2,3 millones en desmantelar unas pinturas que ya tienen 100 años. ¿Y por qué? Porque esas pinturas reflejan episodios de la historia de España en donde Cataluña fue protagonista. Hay pinturas en donde pues, aparece la Virgen de Montserrat, como es visitada por los distintos reyes españoles que fueron a verla y a rendirle pleitesía. Hay un cuadro muy bonito también en donde pues, se refleja a los reyes católicos recibiendo en Barcelona a Colón tras su viaje transoceánico. La batalla de Lepanto, con el Cristo de Lepanto, y tantas otras pinturas que reflejan de una manera muy clara pues, que Cataluña no solamente es España, que ha sido España, sino que es protagonista dentro de España. Y bueno, pues con esto pues les agradezco su atención y espero no haberles aburrido mucho.